Buenas, un vídeo más. Esta vez vamos a explicar números complejos. Vamos a escribirlo en número o números complejos. ¿Vale? Bueno, hasta ahora, hasta la fecha de hoy, todos los vídeos que hemos hecho han sido sobre números reales o subconjuntos dentro de números reales. Esta vez vamos a dar un conjunto nuevo, el conjunto de los números complejos, que está por encima o engloba a los números reales. Si los números reales los representamos por diagramas de Venn por este conjunto, el conjunto R, ¿vale? Pues R está a su vez dentro de otro conjunto que lo vamos a llamar conjunto C, de complejos. ¿Vale? Es decir, todos los números reales son complejos, pero no todos los números complejos son reales. Bueno, ¿qué sería un número real y un número complejo? Un número complejo, por ejemplo, si yo pongo una ecuación que diga x al cuadrado es igual a menos 1. X cuadrado es igual a menos 1. ¿Cuánto vale la x? Entonces x es igual a más menos raíz cuadrada de menos 1. Y diréis, eso no existe. Claro, no existe en el número, como número real. Es decir, esto sería, por un lado, la raíz cuadrada de menos 1 y otra solución sería la menos raíz cuadrada de menos 1. Pero claro, esto no pertenece al conjunto R y este número tampoco pertenece al conjunto R. Pero ¿qué pasa? Que se inventó ese número, el raíz de menos 1, se inventó y se le llamó I latina. A esto se le llama I latina. Con lo cual, aquí la solución de esto es igual a más menos I. O sea, esto es lo mismo que poner I y poner menos I. Que eso no es real, como hemos dicho, pero sí es número complejo. Sí, los números complejos aparecen en la resolución de ecuaciones que no tienen solución en R, pero sí en C. Entonces se inventó esto. Bueno, formas de escribir un número complejo. Se puede escribir como un par ordenado AB, ¿de acuerdo? En el que A es un número real y B es un número real, en forma de par ordenado. Par ordenado. Otra forma, pues sería la forma A más B. Esta no me acuerdo cómo se llamaba. La forma binómica creo que era. Forma binómica. O binomial, binómica, bueno. A más B. Otra forma es R sub phi o sub alfa. ¿Vale? Esta es la forma polar. La forma polar. ¿Vale? De tal manera, bueno, R y alfa, ya veremos. Y luego está la forma trigonométrica, que ya veremos a ver, ¿vale? La forma trigonométrica, ¿vale? Que estaría aquí, ¿vale? Ya, después lo ponemos. Entonces tendríamos un único número complejo de 4 formas distintas. Bueno, lo mismo que si yo digo un medio es un número real, fraccionario, racional, pero que tiene dos formas de representarse, en forma de fracción, un medio, y en forma decimal 0,5,
¿no? Son dos formas del mismo número. Pues aquí hay cuatro formas del mismo número. Bueno, vamos a representar ahora gráficamente un número complejo. Bueno, pues se representa ya no en la recta real. Os acordáis que cuando estudiamos el conjunto R, pues lo representábamos mediante una recta, la recta R, en el que cada punto de los infinitos representaba un cierto número real. ¿Vale? Bueno, pues los números complejos se representan mediante dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X, si este es el eje X de los números reales, y aquí tenemos un eje Y formado también por números reales, pero lo voy a llamar Y, de tal manera que la intersección va a corresponder en X igual a 0 e Y igual a 0, sería el punto 0, 0. Y yo represento el número complejo en forma de par ordenado AB, pues la A va a ser la coordenada X, por ejemplo, si este es A y este es B, con lo cual el número complejo AB sería este punto, el punto AB en forma de par ordenado. Sería una de las formas. La forma binómica, pues A más B, es decir, A sigue siendo A y más BI. B, que es esto, este segmento, por I. ¿Vale? De una a la otra se pasa fácilmente y se interpreta fácilmente. Ahora llegamos a la forma polar y la forma trigonométrica. La forma polar significa que si yo tengo en forma de par ordenado el AB, que es este punto hemos dicho, pues el R sub alfa en forma polar, que es R, que es alfa. R sería esta longitud o esta distancia, vamos, en segmento, el segmento 0 AB, ¿vale? Esto sería R, lo que midiera ese segmento, que se podría calcular, ¿no? Porque ya hemos visto en otros vídeos, en vídeos de trigonometría, aquí se forma un triángulo rectángulo porque esto es de 90 grados. Si yo sé esto y yo sé esto, pues puedo calcular fácilmente esto, es decir, yo sé el cateto que vale A, sé el otro cateto que vale B, con lo cual la hipotenusa es R. Entonces de aquí sale que el módulo de R o R es igual a más raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y eso sería R. O sea, si a mí me dan en forma de par ordenado, en forma binómica, es decir, me están dando la A y me están dando la B. Entonces la R se calcula así. Y ahora el alfa, ¿qué es alfa? Pues alfa es el ángulo que forma con el eje X positivo. Ese sería alfa. Que alfa también lo podemos calcular fácilmente si me dan la A y la B. Entonces de aquí, por ejemplo, digo tangente de alfa, viendo que esto es el triángulo rectángulo, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es B, entre cateto contiguo, que es A. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuánto vale alfa? O sea, yo sé la tangente de alfa, entonces, punto coma, alfa es el arco o ángulo cuya tangente vale B partido por A. Con lo cual yo ya sé R y sé alfa. Con lo cual sé la forma polar. Y ahora la forma trigonométrica, que no la quise escribir. ¿Por qué? Pues porque se deduce fácilmente. La forma trigonométrica es decir que R cuadrado, o sea, no, es decir que A es esto, o sea, A sería X igual a este, con lo cual sería la longitud de este segmento, todo este segmento es A y todo este segmento es B. Entonces, todo el A es igual
a R por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y B, que es ese, B es igual a R por seno de alfa. ¿Sí o no? Entonces aquí la forma trigonométrica es como si yo pusiera la forma binómica A más BI, pero la A pongo R coseno de alfa y B pongo R seno de alfa. Con lo cual me quedaría, y ahora sí lo voy a escribir, la A hemos dicho R coseno de alfa, voy a empezar aquí, R coseno de alfa es la A más B por I, B que vale R seno de alfa. Y la I aparte. ¿Vale? Y esa sería la forma trigonométrica. O esto también es una suma de dos sumandos en el que se repite la R, con lo cual saco factor común la R. Esto es lo mismo que poner R que multiplica a coseno de alfa más I seno de alfa. ¿Vale? Pongo la I delante del seno de alfa para que no se pueda, aunque yo pongo paréntesis al alfa, al ángulo, pero bueno, así se ve más claro que la I no tiene nada que ver con el ángulo. ¿Vale? Forma trigonométrica, con lo cual ya tenemos aquí las cuatro formas. Ejemplo. Un ejemplo. Si a mí me dicen el número complejo, yo qué sé, 1, 3 en forma de par ordenado. El 1, 3, pues la A vale 1 y el B vale 3. Pues entonces de aquí la forma binómica, pues la forma binómica sería 1 más 3i. Muy fácil. La forma polar, pues habría que calcular la R y habría que calcular la alfa. La R ya sabemos cómo se calcula, la alfa también. Entonces quedaría R es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, es decir, de 1 al cuadrado que es 1, más 3 por 3, 9. Esto es igual a la raíz cuadrada de 10. Eso es la R. Y ahora tangente de alfa es igual a B entre A, es decir, B es 3 entre A que es 1 igual a 3, con lo cual alfa es igual al arco cuya tangente vale 3. Entonces ya tengo la forma polar de este número. Este sería forma cartesiana, este sería forma binómica. Forma polar pues sería raíz de 10, ¿vale? Raíz de 10, y aquí poner el arco cuya tangente vale 3. Se puede hacer en la calculadora o mediante tabla. La forma polar. Y por último la forma trigonométrica, escrita así o escrita así, ¿vale? Si la escribo así sería R, que es raíz de 10, que multiplica al coseno de alfa, es decir, al coseno. Claro, habría que calcular el ángulo, ¿vale? Habría que calcular esto en calculadora, averiguar qué ángulo se corresponde con qué ángulo tiene su tangente igual a 3. Entonces eso se hace en la calculadora, te dará un número. Y entonces ya sabemos el ángulo, entonces hacemos su coseno y lo escribimos más y hacemos el seno y lo escribimos y ya está, y lo que diera. Y ya tendríamos las cuatro formas. Bueno, en el próximo vídeo, para no alargar este vídeo demasiado, pues podemos hacer operaciones, lo mismo que hacemos operaciones con los números reales, la suma, la división, la factorización,
la raíz cuadrada, raíz cúbica. Bueno, pues esas mismas operaciones se pueden aplicar a los números complejos. Pero no va a ser ahora en este momento, sino en un futuro vídeo. Así que nada, ya nos vemos hasta la próxima.